Iniciamos con la segunda parte de esta entrevista, siempre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos hablando sobre la situación y la realidad de las mujeres y niñas de nuestro país a la luz de varias cifras y casos que reportan las instituciones. Y nos damos la bienvenida esta mañana a Irma del Carmen Cabrera Flores, que está con nosotros en el estudio, fiscal auxiliar de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y Mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, y para abonar a esta conversación y este análisis, hacemos un enlace vía Skype con Miriam Aldana. Ella es Procuradora General de la República. Procuradora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Wendy. Un saludo a la licenciada Cabrera y además a todos nuestros amigos y amigas televidentes. Desde la Procuraduría General de la República, ¿cuál es la mirada que hacen ustedes a la situación actual de las mujeres en el país a la luz de casos de violencia que se registran, Procuradora? Los datos estadísticos nos reflejan que aún tenemos un fuerte camino que recorrer, que necesitamos venir a disminuir las manifestaciones de violencia y de discriminación que aún sufren nuestras adolescentes, nuestras niñas y nuestras mujeres en El Salvador. Por ello es importante estas iniciativas, primero generar la conciencia necesaria para entender que este es un tema de vulneración de derechos humanos y también es un tema de construcción de cultura de paz. Bien, uno de los roles o papeles principales que tiene la Procuraduría General de la República en casos de violencia de género es, lógicamente, dar atención jurídica y multidisciplinaria también. Explíquenos un poco, Procuradora, cómo es ese proceso de atención que ustedes brindan a estos casos, por ejemplo. Desde el año 2012, la Procuraduría General de la República creó una unidad especializada para la atención de los casos de violencia de género, en el que se brindan asistencias, acompañamientos, asesorías legales desde las 17 Procuradurías Auxiliares distribuidas a nivel nacional, pero también en convenio en los 6 centros de Ciudad Mujer, en los cuales brindamos, además de todas las líneas de trabajo que he indicado, un acompañamiento incluso a nivel notarial. Entonces tenemos 7 años de estar trabajando el tema y los datos estadísticos que nos reflejan los acompañamientos es que tenemos una alta presencia todavía de violencia intrafamiliar, de violencia de género y de discriminación sobre los cuales tenemos que venir a trabajar. Entonces nuestras líneas de actuación se reflejan en asistencias, acompañamientos, asesorías y representaciones en los casos que resulten venir a ser propios dentro de la competencia institucional. Sobre los casos que son denunciados en las instituciones, lógicamente no contamos ese subregistro que puede existir de casos que no se atreven a denunciarlo, pero por ejemplo, los que ustedes reciben en las instituciones, por ejemplo, hablábamos un poco con la señora fiscal auxiliar de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez antes de entrar a la pausa sobre el porcentaje, le preguntaba yo, menor de las condenas respecto a los casos que ustedes reciben. ¿Cómo se puede explicar esta situación y cuáles son los desafíos que a su juicio existen en el sistema judicial de casos de violencia contra la mujer? Los bajos índices de condena pueden venir a representar muchos factores, el que puede radicar en un problema probatorio. La víctima generalmente es la única persona que se encuentra en el entorno durante el momento de la violencia. Por el otro lado, también tendríamos que hablar de fortalecer desde una perspectiva de protección de derechos humanos las postulaciones de abogados, pero también las resoluciones vinculadas dentro del órgano judicial. Han habido esfuerzos importantes alrededor del tema, pero por supuesto la profesionalización implica una formación sistemática y continua para lograr que todos y todas los operadores del sistema de justicia puedan comprender el cuadro fáctico completo con todos los elementos culturales, económicos, sociales que se pueden venir a presentar alrededor de la violencia. Esto trae consigo grandes retos. El primero de ellos es la necesidad de venir a hacer una interrelaciones con todas las instancias del Estado, pero también una articulación, que tanto sociedad civil como las instancias del Estado podamos venir a generar los espacios necesarios para que se conozca claramente la ruta de atención en todos los casos de violencia en contra de las mujeres. Y que, por supuesto, estas rutas de atención sean debidamente conocidas por ellas, por las niñas, por las adolescentes, por las mujeres, para que sepan a dónde acudir.
para que puedan venir a generarse anticipos probatorios, para que también puedan venir a articularse mecanismos de protección, porque ya dentro del sistema se vuelve un elemento esencial para condenar, pero tras ella hay toda una familia, hay toda una crisis psicológica, hay toda una necesidad de acompañamientos técnicos. Estos son los grandes desafíos que tenemos como instituciones del Estado. Venir a generar esos espacios de manera tal que coloquemos a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres en los centros de atención de todas las instancias estatales. Procuradora, sobre lo que nos está comentando, a su juicio, ¿faltaría entonces una correcta aplicación de la ley, por ejemplo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, que nos lleve a determinar el por qué o digamos, aumentar los casos de condena o que se haga más justicia en situaciones de violencia contra la mujer? ¿O es que esta ley propiamente, la ley, tiene vacíos y necesita reformarse o modificarse? Lo que sucede es que todo ordenamiento jurídico necesita venir a integrarse desde una interpretación de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes secundarias. El esfuerzo que debemos hacer, operadores y operadoras del sistema de justicia, es buscar la adecuada integración e interpretación a la luz de un enfoque de derechos humanos en favor de las mujeres. En ese contexto, esto implicaría un tratamiento formal, el tratamiento institucional. Pero esto no podrá venir a modificarse si no trabajamos en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, porque el sistema puede tener una muy buena respuesta. Pero la importancia o el reto fundamental no solamente es que las instituciones del Estado sepan cómo actuar, sino que las instituciones del Estado, junto a sociedad civil, trabajemos por modificar el esquema de valores, las relaciones interpersonales, el respeto de derechos de la otra persona que está ahí, y por supuesto esto realmente nos ayudará a disminuir los índices de violencia y a crear una verdadera cultura de armonía, de respeto, de tolerancia que trae consigo la construcción de la cultura de paz. Perfecto, Procuradora. Le agradecemos mucho por habernos tomado este enlace y por su tiempo esta mañana. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con la entrevista de esta mañana y la fiscal auxiliar de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez y a la Mujer de la Fiscalía General de la República. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre la situación de las mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Nos acompaña en el estudio Irma del Carmen Cabrera. Ella es fiscal auxiliar de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y Mujeres de la Fiscalía General de la República. Y a la luz de estos casos, fiscal, ¿cuál es el análisis que hace usted sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres y las niñas con los casos que ustedes reciben en la Fiscalía y específicamente en la unidad? Bueno, a nivel latinoamericano, El Salvador es uno de los países que tiene uno de los mayores índices de violencia en contra de niñez, adolescencia y mujer. En el caso de El Salvador específicamente hay un índice alarmante que ha despuntado con una serie de feminicidios, lo cual ha encendido como todas las alertas del Estado. Pero no es que los feminicidios hasta este momento estén ocurriendo, sino que han ocurrido a través de toda la historia, pero en este caso ha ejercido un rol bastante grande los medios de comunicación. Entonces, cuando se publicita ese tipo de noticias, es que se le da algún tipo de relevancia, se visualiza que ese fenómeno está ocurriendo. El país ha dado avances muy grandes en cuanto a legislación se refiere, al crear una serie de leyes
que vienen encaminadas a proteger, en teoría, de una manera integral a la mujer. Digo en teoría porque en la práctica no es una protección integral la que se le da a las víctimas. ¿Y esto es por falta de recursos o por qué otro tipo de situaciones? Lo que pasa es que es una violencia que se debe a un patrón cultural, ¿verdad? Hay un androcentrismo, un patrón cultural basado en el patriarcado, que tiene pues nada más ni nada menos un aproximado de 5.000 años de existir. Entonces para que hayan cambios reales, por leyes muy buenas que usted tenga, mientras no haya una desconstrucción de ese androcentrismo, es bien difícil que podamos mejorar en esta situación. Y no es que sea negativa, sino que la misma mujer naturaliza los hechos de violencia que ejerce, porque no lo ve como un acto de violencia en sí, sino como una conducta natural, porque eso es lo que se nos ha enseñado desde que somos niñas, que por ejemplo usted cuando nace, usted lleva en primer lugar el apellido de su papá, si la reconoció, después lleva el de su mamá en segundo lugar. Y cuando usted se casa, le quitan el apellido de su mamá y adquiere el de su esposo. Entonces sigue perteneciendo a un hombre. O sea, es como el hecho de hacer creer que el cuerpo de la mujer, la vida de la mujer, tiene un dueño y ese es un hombre, ¿verdad? Entonces, y eso fomenta las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Hay relaciones asimétricas que inciden en todas las esferas de la vida de la mujer, en la esfera política, social, económica. Reitero, han existido grandes cambios. Tenemos una jurisdicción especializada con una ley de avanzada, pero lamentablemente hay una serie de situaciones que vienen a limitar en alguna medida el acceso a la justicia de las mujeres. En la unidad propiamente que usted trabaja, fiscal, ¿cuáles son los casos más comunes de violencia que ustedes reciben? Mire, tenemos de todo, ¿verdad? Las más graves pues derivan, mejor dicho, en feminicidios. Pero ya se ha pasado por eventos de violencia sexual, que es uno de los delitos más atroces que una mujer pueda enfrentar, con secuelas para toda la vida, y así lo dicen los psicólogos, que usted jamás va a poder superar ese trauma, solamente va a poder aprender a vivir con él, pero lo va a llevar por el resto de su vida. Entonces termina en feminicidios, pero se ha pasado por ataques a la sexualidad de la persona, las lesiones, las expresiones de violencia, los acosos sexuales, las discriminaciones laborales. Entonces es una lucha constante, y para nosotros todos los casos son sumamente graves, porque la mujer, las víctimas, es la que le quitan gravedad al hecho que están enfrentando, porque ellas cuando llegan dicen, es que solo me pegó una vez, es primera vez que me ha pegado. Sí, pero la práctica nos demuestra que esa primera vez va a seguir incrementando la violencia en posteriores ocasiones. Y puede derivar en un feminicidio. Y puede, por supuesto, derivar en un feminicidio. Sí. Fiscal, ¿cuántos casos de violencia contra la mujer ustedes han registrado en lo que va de este año? ¿Tienen ustedes, por ejemplo, el dato o el promedio más o menos para tener una idea sobre la magnitud de casos que se registran? Fíjese que un dato exacto no lo tengo, pero tenemos, según la última estadística que ha publicado la institución fiscal, tenemos un aproximado de 182 personas condenadas por delitos de feminicidio. 677 condenados por violencia sexual. Acaban las agresiones sexuales en menor o incapaz, las otras agresiones sexuales, las violaciones en menor incapaz, acoso sexual, todo el catálogo de delitos que el Código establece en cuanto a delitos de naturaleza sexual. 74 condenados por violencia física, acaban las lesiones agravadas, las lesiones con agravación especial. 169 condenados por violencia patrimonial,
que entendería yo van a la cabeza los incumplimientos de deberes de asistencia económica que derivan en alguna medida en violencia patrimonial hacia la mujer, porque cuando el hombre no cumple con su obligación de pagar la cuota alimenticia, eso significa que el 100% de la responsabilidad le toca a la mujer. Tenga o no tenga recursos, ella va a suplir esa necesidad de su hijo, ¿verdad? De cumplirle con los alimentos, que en los alimentos se engloba pues todo lo que la criatura necesita para sobrevivir: vivienda, alimentación, educación, salud, recreación, todo lo que necesita una persona para poder desarrollarse de manera integral. Y tenemos también 23 condenados por otros delitos que están contemplados en la ley. Sin embargo, yo creería que esta estadística no ha incluido las salidas alternas que se dan en algunos casos que están entre estos contemplados. ¿Qué tipo de salidas alternas, por ejemplo, y de qué casos estamos hablando? El código establece algunas salidas alternas, entiéndase una forma normal de terminar un proceso. En los casos que son los que más nos abundan, son las expresiones de violencia contra las mujeres. Cuando usted ve la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, el artículo 55, literal C, regula las expresiones de violencia, pero cuando usted ve la pena es algo risible, porque son días multa, es decir, es una sanción pecuniaria. Y por lo tanto usted no puede pedir una pena privativa de libertad a menos que ese delito esté aparejado a otro, que lleve otro delito simultáneamente. Porque no está contemplado, digamos, per se en la ley. Exactamente, no está regulado con una pena privativa, no está sancionado con una pena privativa de libertad. Y por lo tanto, como estos hechos suceden dentro de la familia, hay una dependencia afectiva, dependencia emocional, dependencia económica de la mujer. Tiene hijos, a veces el hombre es el único proveedor de la casa y ella dice, bueno, ustedes en vez de ayudarme me están afectando porque están destruyendo mi familia. O sea, ella ha naturalizado tanto la violencia que llega a creer eso. Entonces, lo más saludable en estos casos es dar una salida alterna. El Código Procesal Penal lo establece así. Es una suspensión condicional del procedimiento en el cual el imputado queda sometido a una serie de reglas de conducta, medidas de protección para la víctima y supervisado por un juzgado de vigilancia penitenciaria para que no vuelva a reincidir en esa conducta y proteger en alguna medida la integridad de la mujer y de toda su familia. Vamos a quedarnos en este punto, fiscal, pero vamos a regresar enseguida con más de esta conversación. Hacemos una pausa y les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe también en esta entrevista, puede hacer sus preguntas, sus comentarios sobre los temas que estamos hablando esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, nos encuentra a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Ya en la última parte de esta entrevista, conversando con Irma del Carmen Cabrera Flores. Ella es fiscal auxiliar de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y Mujeres, y estamos hablando sobre cómo funciona el sistema judicial en casos de violencia contra las mujeres. Fiscal, usted nos decía, por ejemplo, nos hablaba de versus los casos que ustedes reciben con las condenas también que se dan. Yo le preguntaba que las condenas en algunos casos son bastante exiguas y, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia decía que en 2018, de 1.346 casos de expresiones de violencia contra las mujeres, el 11% solamente fue llevado ante un juez y el 1% de esos terminó en condena para el agresor. Muchos de estos casos terminan en los juzgados de paz, ¿no? Sí, muchos de esos casos, lo que le decía anteriormente, se les da una salida alterna porque la práctica nos ha demostrado que existe un fenómeno que afecta el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. Los tribunales especializados están sumamente saturados de trabajo.
Eso significa que el proceso no sea tan ágil. Implica entonces como un efecto en estos casos que la mujer después ya no quiere colaborar. No asiste al Instituto de Medicina Legal a practicarse los peritajes psicológicos, estudios sociales que se le ordenan y que son necesarios probarlos, ofrecerlos dentro del elenco probatorio del proceso para preparar una probable vista pública. Entonces, cuando usted, ya la víctima, no asiste a ninguna de las citas, usted la busca. Hemos tenido casos que llegamos a buscarla a la casa, citarla, y ella misma nos dice, no, ya no vive acá, se mudó, ya no reside acá, no sé para dónde se fue, y es ella misma o su familia. Entonces hay una protección hacia el imputado. Entonces usted como fiscal debe ser garante del principio de legalidad. Usted no puede ir en contra de la ley ni atacar derechos fundamentales que ya la Constitución establece. Y por lo tanto, bajo estricto derecho, usted tendrá que pedir un sobreseimiento provisional en fase de instrucción, con miras a que ese caso usted no lo pueda reaperturar. Hay distintos factores que inciden, pero la práctica nos demuestra que ese es uno de los que trae consecuencias más graves. En virtud de ello y debido a la exigua pena que tiene el delito, es que se acostumbra a buscar una salida alterna. Por supuesto, cuando los casos no son extremadamente graves, que ha sido alguna circunstancia eventual, casual, porque hay casos en los cuales estas personas tienen un ciclo de violencia constante, ¿verdad? Va desde la tensión, la agresión, la reconciliación, otra vez vuelve el ciclo a reproducirse. En esos casos nosotros lo llevamos hasta las últimas instancias. Por eso es lo que está incidiendo en ese porcentaje tan bajo de condenas, porque entendería yo que ellos han tomado como condena única y exclusivamente las condenas en sí ante un tribunal de sentencia y los procedimientos abreviados, sí, porque esos son los que el código establece como condena. Fiscal, estos datos que tenemos de la Fiscalía, por ejemplo, dicen 6.664 casos judicializados. ¿Cuál es la relación sobre estos casos judicializados versus los que ustedes o los que ha recibido la institución, para tener por lo menos una idea? Yo difiero realmente de esa estadística, porque tenemos, sí, pero acá tiene que haber un sesgo. Son muchos más los casos que se judicializan. Todos los que caen en flagrancia en una oficina fiscal diariamente están entrando un aproximado de 3 a 4 casos por delitos de la ley en una oficina fiscal. Todas las flagrancias se judicializan, el 99% de las flagrancias se judicializan, y los ausentes hay un alto porcentaje que también se judicializa. Yo creería que este dato está superado por la realidad. A su juicio, hace poco más de 2 años se creó el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia. ¿Cuál es el aporte que este ha dado, por ejemplo, a los casos de violencia que se reciben en las instituciones, por ejemplo? Sí, por ser un tribunal especializado, pues se buscaron perfiles de personas con mucha sensibilización en estos temas, ¿verdad? Como deberíamos de tenerlos todos los actores que estamos en esta área, que es una de las áreas más sensibles de todas las instituciones, creería yo, por el tipo de víctimas que vemos. Los tribunales especializados pues son muy buenos, tienen un pensamiento distinto, ya no con una visión androcéntrica, sino más bien con una visión de protección de derechos fundamentales a la persona humana. Reconocer la vulnerabilidad de la mujer respecto del hombre y entender que siempre ha existido una relación desigual, una relación asimétrica, y que eso le ha afectado en su vida. Sin embargo, la sobresaturación de casos, por ser pocos los tribunales que hay, pues quiérase o no, afecta en cuanto a la prontitud con que se diligencian los casos. Tenemos que cerrar. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, fiscal. Muy amable. Muchas gracias a usted. Con esto finalizamos. Será hasta mañana. Les espero. Fuerte abrazo. Buenos días.